Volvamos ahora con las nociones de beamforming que hemos estado elaborando a esta lámina, en particular esta figura, cuando conversamos sobre diversidad de recepción por combinación MRC. Y lo que tenemos acá es una serie de ramas receptoras que tienen un modelo de señal, cada una de ellas de señal recibida, esencialmente idéntico en estructura al modelo de señal de beamforming que acabamos de establecer. Entonces lo que quiero que analicemos es qué es lo que ocurre si es que aplicamos un combinador MRC a la señal recibida de beamforming. Entonces voy a copiar esta figura para llevármela a una lámina nueva. La voy a pegar aquí y voy a poner el título de esta cápsula, que es la pregunta de combinación MRC para beamforming. Entonces, la idea es analizar acá en la salida cómo se ve esa señal de beamforming. Ahora, esa señal de salida, en el caso general de beamforming, vuelvo también a esa cápsula, ya la hemos modelado. Esa señal de salida la tenemos acá. El modelo de señal recibida en la salida del combinador MRC es algo que ya hemos establecido, así que esta ecuación también sigue siendo completamente válida y la voy a copiar y pegar también aquí. Entonces el modelo de señal de salida ya lo hemos visto. De salida del combinador MRC, ya lo hemos visto. Y es esta señal cuadrado rosado de la cápsula módulo 7, cápsula 6, donde ahora este coeficiente de canal es el coeficiente que vimos en la cápsula recién pasada, acá, es este coeficiente, así que voy a simplemente continuar el modelo entonces con eso, entonces utilizando el resultado de los HR check de beamforming tenemos que los HR check son E a la menos J 2pi R menos 1 D partido por lambda seno de θ menos pi medio resultan los coeficientes MRC óptimos, U gorro asterisco sub R, y aquí
para recordar cuáles eran esos coeficientes óptimos, volvemos a la lámina correspondiente. Aquí. Habíamos encontrado para MRC que los coeficientes óptimos, gorrito, son raíz de la razón señal ruido media del ambiente por los complejos conjugados de los HR. Entonces, si es que imponemos eso, resulta que los UR, gorro, asterisco óptimos, son gamma barra raíz de por HR check asterisco es igual a gamma barra E, básicamente exactamente lo que está aquí arriba, solo que aquí cambia el signo, así que voy a simplemente duplicar esa expresión. E a la más J2pi R-1 D. Entonces, reemplazando esto de acá, reemplazando todo esto en nuestra expresión acá, bueno, resulta que estos dos tienen ambos magnitud 1 y las fases se cancelan. Entonces, encontramos así, tenemos que la señal recibida Rcheck resultante es igual a raíz de gamma barra multiplicado por la suma de R igual a 1 hasta NR de solamente va quedando ese check. ¿Por qué? Porque como decía, estos dos se cancelan, más el término del ruido, que es suma de R igual 1 hasta NR de NR check, multiplicado, bueno, por los coeficientes U sub R gorro asterisco óptimos, y desde luego que esta suma de acá se simplifica, todo esto es igual a raíz de gamma barra NR veces el símbolo transmitido, más la suma de R igual 1 hasta NR de el término de ruido, NR check por UR gorro asterisco. Ahora, tal como lo hicimos en el caso de MRC, nos preguntamos cuál es la razón señal ruido resultante en la salida. Y exactamente la misma pregunta vamos a hacer en este caso de acá. ¿Cuál es entonces la razón señal ruido en la salida del combinador en este caso? Bueno, ese análisis lo hacemos igual que siempre. La razón señal ruido en la salida la hemos definido gamma mayúscula. De hecho, la tenemos en nuestra figura acá, gamma mayúscula. Esa razón señal ruido en la salida es el valor esperado calculado sobre todos los símbolos S-check posibles de la señal, vale decir de esto de aquí al cuadrado. Entonces voy a copiar esta última línea para reusar esos términos. Entonces tenemos esto de acá, módulo al cuadrado, esa es la energía o la potencia de la señal, y todo eso dividido por la energía o la potencia del ruido, que es el valor esperado calculado sobre este término al cuadrado, donde la parte
aleatoria es el ruido, entonces es sobre los NR check, entonces de este término de acá, también módulo al cuadrado. Ahora recordemos que estos UR que ya están reemplazados aquí arriba, estos UR aquí no los hemos reemplazado, así que esos UR son raíz de gamma barra por E a la J algún ángulo que es función de R. Entonces, si es que este gamma pasa como constante por el cuadrado, entonces sale afuera. Esto de aquí, en el módulo al cuadrado, tiene magnitud 1, así que se pierde. Entonces es bien directo ver de que lo único que va quedando es el valor esperado sobre la suma de los NR al cuadrado. Los ruidos de las distintas ramas son independientes entre sí, así que hay productos cruzados ahí que se cancelan en el valor esperado por ser gaussianas no correlacionadas, gaussiana independiente. Y van quedando la suma de los NR al cuadrado, todos ellos tienen las mismas estadísticas y su potencia es N0, por lo tanto se suman R veces la densidad espectral de potencia del ruido y queda entonces arriba. Este sale afuera, este queda al cuadrado y este produce un E símbolo. Entonces queda NR al cuadrado, gamma barra E símbolo. Y todo eso dividido por aquí abajo, gamma barra, multiplicado por NR veces la potencia de cada uno de estos. NR veces N0. Y nos damos cuenta entonces que aquí hay varias cosas que se simplifican. Se simplifica gamma barra, se simplifica NR, y esto de acá, que lo estoy achurando en verde, lo conocemos bien. Esto aquí es, de hecho, la razón señal ruido media del ambiente, tal como la hemos definido. Así que la razón señal ruido en la salida del combinador MRC, cuando estamos en una situación de beamforming, donde tenemos un arreglo de ramas ordenadas linealmente X separadas entre sí, y donde no hay propagación de múltiples trayectorias y un transmisor muy lejano que genera un frente de onda único que llega a la antena receptora. En ese caso, la razón señal ruido en la salida del combinador es NR veces gamma barra. Y aquí hay una cosa muy interesante que observar. Gamma, la razón señal ruido en la salida, ahora es constante, es determinística. No es como en el caso de diversidad de recepción, donde la razón señal ruido en la salida era una variable aleatoria sobre la cual después, a través de nuestro cálculo de ganancia de arreglo, voy hacia allá. Habíamos visto que la razón señal ruido en la salida del combinador MRC tiene una distribución chi cuadrado, y esa distribución chi cuadrado tiene una media y tiene una varianza, y ahora no es más ese caso. Después de eso hicimos la pregunta de ganancia de arreglo. Definimos la ganancia de arreglo como el cociente entre la razón señal ruido media de la salida y la razón señal ruido media del ambiente. Eso, en este caso, ya no es una ganancia de arreglo en valor esperado, sino que es una ganancia de arreglo en determinística, garantizada. Entonces acá la afirmación clave es que
la razón señal a ruido, en este caso, es determinística. Y tal vez para enfatizar más a la razón señal a ruido a la que me refiero es gamma mayúscula en la salida del combinador MRC. Entonces esto tiene algunas consecuencias. Dado que gamma en la salida es determinístico, resulta que su valor medio, desde luego, es exactamente su valor. Y como consecuencia de eso, la ganancia de arreglo es GA igual gamma partido por gamma barra igual a NR determinística y garantizada. Esto significa que poner un arreglo de beamforming en el espacio libre o en algún medio de propagación sin obstáculos, usar la combinación MRC para ese arreglo garantiza de que uno va a obtener una ganancia de razón señal a ruido igual a la cantidad de ramas que tiene el arreglo. Entonces esta ganancia se obtiene siempre garantizadamente. Y no solo en valor esperado. Y la ganancia de arreglo, como ya está dicho, es determinística. Entonces, este es un resultado muy interesante para un caso particular de diversidad de recepción en el cual el canal tiene ciertas cualidades bien específicas y el arreglo de antena tiene una geometría bien específica, pero es un resultado sumamente importante porque muestra el valor y el potencial que tiene el uso de múltiples antenas en aplicaciones que buscan fortalecer señales recibidas. Por ejemplo, una aplicación muy común es la radioastronomía.